Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad les damos la más cordial bienvenida a otra de nuestras sesiones en vivo con invitados muy especiales para hablar de seguridad, salud, trabajo y ambiente y generar espacios de conocimiento para todos. Muy bienvenida nuestra audiencia que se suma a esta sesión realizada pensando en esas necesidades de información, contenidos de coyuntura con datos de utilidad para empresas y ciudadanos. Estamos transmitiendo en este momento de manera simultánea para nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Invitamos a todas las personas que en este momento se están conectando a que nos cuenten de qué ciudad o país nos están acompañando, dejarnos todos los comentarios que quieran abordar alrededor del tema. Cualquier aporte es muy bienvenido, así como todas las preguntas que quieran dejar para nuestro invitado, porque hoy hablaremos sobre reincorporación laboral post-COVID-19. Y para ir entrando en materia, sabemos que después del COVID-19 pueden quedar algunas secuelas en la salud y por eso hoy los invitamos a todos a conocer recomendaciones para esa reincorporación laboral segura del trabajador que ha tenido esta enfermedad. Pero antes de iniciar, queremos hacerles una invitación muy especial. Y es que faltan pocos días para que ustedes, que están allí en sus casas, en sus trabajos viéndonos, puedan ser parte del evento más importante de América Latina en riesgos laborales. Se trata del Congreso número 54 en Seguridad, Salud y Ambiente. Es una oportunidad para vivir una completa experiencia de interacción digital alrededor de 6 ejes temáticos: innovación y tecnología, gestión y cultura en seguridad y salud en el trabajo, legislación, salud laboral, gestión y tendencias ambientales y control operacional de riesgos. La cita es del 23 al 25 de junio, es decir, ya en 8 días vamos a estar conectados con todos ustedes, así que si aún no están inscritos, los invitamos a ingresar a www.congresoscs.org.co y registrarse en este espacio que contará con más de 70 conferencias técnicas especializadas, 60 conferencistas nacionales e internacionales de 10 diferentes países y una completa feria de seguridad integral donde van a poder encontrar una muestra comercial con más de 100 expositores y 90 categorías de productos. Así que ya saben, toda la información la encuentran en www.congresoscs.org.co. Y bien, ya para ir empezando con nuestro tema del día, como en todos nuestros lives, les tenemos el dato. Y la cifra de hoy es el número de vacunados que tenemos contra el COVID-19 en Colombia. El Ministerio de Salud reportó en su último informe del 14 de junio que llevamos a la fecha 13.167.044 vacunas, de las cuales más de 3.800.000 corresponden a segundas dosis. La región que más personas ha inmunizado es Bogotá, con más de 2.500.000, seguido de Antioquia y Valle del Cauca. Pero recordemos siempre, la recomendación principal es que aún vacunados no podemos bajar la guardia ni dejar de cuidarnos. Tenemos que seguir usando el tapabocas, lavarnos las manos, mantener ese distanciamiento social, la ventilación para que podamos protegernos. Y bien, y sin más preámbulos, bienvenidos a nuestra sesión sobre reincorporación laboral post-COVID-19 y para ello contamos con un invitado muy especial, doctor Jorge Osvaldo Restrepo. Bienvenido a nuestros consejos de seguridad. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar esta tarde con todos ustedes hablando de reincorporación al trabajo. Muchas gracias, doctor Jorge Osvaldo. Él es médico cirujano con maestría en epidemiología en la Universidad CES. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión de la Universidad del Mar de Chile. Es especialista en Gerencia de Salud y especialista en Alta Dirección Estratégica de la Universidad de los Andes. Es toda una autoridad en esta materia.
Muchas gracias por acompañarnos y con este saludo invito asimismo a la doctora Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Doctora Adriana, buenas tardes. Dianita, muy buenas tardes y doy un saludo muy especial a nuestro invitado, al doctor Osvaldo Restrepo, quien nos acompaña en esta tarde del día de hoy. Muchas gracias a ambos. Ya tenemos más de 80 conectados en nuestras plataformas. Nos acompañan desde Bucaramanga, desde Cali, Santa Marta, Ibagué, Cartagena, Bogotá, Yopal, bueno, definitivamente desde distintas regiones de Colombia. Así que bueno, para no dar más preámbulos, el espacio es todo de ustedes. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, pues de verdad para mí es un honor contar con la presencia de Jorge Osvaldo. Creo que lo he dicho en varios espacios porque sin lugar a dudas, Jorge Osvaldo, y creo que lo hemos compartido en varios espacios, pues lideró tal vez el máximo órgano de control que tiene esta institución, nuestra junta directiva, es presidente emérito de esa institución, pero por estos días se ha convertido sin lugar a dudas en el influenciador de todos estos temas de COVID. Hemos aprendido de la mano de tu mano, de tu conocimiento, de tu investigación, de esa rigurosidad. Y bueno, de verdad que para mí es un honor tenerte aquí después del lanzamiento hace un año que vimos en el espacio del Congreso 53 de tu libro, 4 pasos para evitar pérdidas, aumentar ganancias y asegurar el éxito, el cual sin lugar a dudas nos marca una efectiva gestión de riesgo en nuestras organizaciones. Qué rico que nos acompañes en esta tarde y sobre todo para que hablemos un poco de reincorporación laboral post-COVID-19. Muchas gracias, doctora Adriana. Muy complacido de estar de verdad con todos ustedes y para mí es un honor que me sigan invitando. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas, a sus inquietudes. Bueno, Jorge Osvaldo, pues sin lugar a dudas, después de ya vamos 11, 13 meses de este periodo de confinamiento, donde hemos aprendido casi sobre la marcha de todos estos temas de COVID, donde las organizaciones han tenido que reinventarse, pues estamos hablando un poco también de esa fase de reactivación en algunos países de una manera un poco más acelerada. Vemos cómo en Estados Unidos el proceso de vacunación, por solo nombrar algunas de las economías que han avanzado tanto, pues ya ese proceso de reincorporación laboral adquiere más fuerza y sin lugar a dudas en nuestro país anhelamos, tanto trabajadores como empresarios, volver a entrar en esa o empezar a entrar a esa fase de reincorporación. Diana nos compartía ahora el inicio de las cifras de vacunación. Reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en ese sentido y de alguna manera pues tenemos que tener ese marco de esos criterios que tenemos que tener en esta fase ya de reincorporación laboral. Sin lugar a dudas, algunos de estos debates también los vamos a tener en el marco de nuestro Congreso 54, que vamos a celebrar el 23, 24 y 25 de junio. Y un poco para empezar a abrir esta conversación, creo que arranquemos por lo básico y por lo fundamental, y es, de alguna manera, cuáles son esos criterios que debemos tener en cuenta los empleadores para que un trabajador que ha tenido COVID-19, y esto pensando también en que hay actividades que nunca se detuvieron en nuestro país, de alguna manera pueda reincorporarse en sus labores. Yo creo que en este punto, dado el nivel de contagios de nuestro país, tenemos un número importante de trabajadores que han pasado por el COVID-19. ¿Cuáles son esos criterios a tener en cuenta para la reincorporación, doctor Jorge Osvaldo? Muy bien. Lo primero que debemos decir, y usted lo introdujo creo que bastante bien, estamos en un proceso de evolución de una enfermedad y todavía desconocemos muchas cosas. A año y medio del inicio de esta pandemia desconocemos muchas cosas relacionadas, pero también vamos teniendo algunas certezas que nos ayudan a tomar decisiones. Una persona que sufre COVID-19 no tiene un comportamiento único. Así a modo de anécdota, empezamos distinguiendo 7 signos y síntomas de esta enfermedad. Hoy vamos por el lado de 43. 43 signos y síntomas que podrían decirnos que una persona tiene COVID-19. Aquí encontramos desde las personas que tienen síntomas respiratorios
incluso personas que nunca tuvieron un síntoma respiratorio, solo síntomas digestivos y tuvieron COVID-19, y otros que nunca sintieron nada, absolutamente nada, y tuvieron COVID-19. Entonces, en el marco de esa evolución, tenemos que distinguir varios asuntos. Lo primero, una persona asintomática que hubiera cursado todo COVID-19 sin signos y síntomas, esa persona seguramente hoy vive una situación privilegiada, puede reintegrarse a su actividad tradicional, puede retomar su actividad normal después de ese confinamiento al que seguramente se vio sometido por algún contacto. Si no hubo ningún confinamiento porque no estuvo inmerso en un cerco epidemiológico, esa persona vive su vida normal como si no hubiera tenido COVID-19, hoy practica deporte, hoy va al gimnasio, hoy va a su actividad laboral y no tiene ningún problema. Las personas asintomáticas que estuvieron en un cerco epidemiológico, esas personas por ser asintomáticas seguramente no van a tener ningún tipo de secuelas, ni agudas, ni de mediano y largo plazo. Entonces esas personas se van a poder reintegrar tranquilamente al lugar de trabajo. Pero aquellas personas sintomáticas o presintomáticas, los primeros días sin signos y síntomas, pero luego los desarrollaron, esas personas sí deben ser evaluadas evidentemente en relación con posibles secuelas de corto, mediano y largo plazo. Por fortuna, entre el 60 al 80% de las personas tuvieron un COVID muy leve. Eso les asegura un regreso al trabajo relativamente fácil, temprano y sin mayor secuela que impida la realización de las actividades para las cuales fue contratado y que desempeñó antes de COVID. Pero existe un 15, 20 y hasta un 25% de personas que tuvieron COVID, se recuperaron en relación con que ya no transmiten la enfermedad, pero tienen secuelas, algunas agudas que van a permanecer hasta por 2 a 4 semanas, unas de mediano plazo entre 4 y 8 semanas y unas de más largo plazo posteriores a 8 semanas. Esas personas que tuvieron un COVID que podamos decir de alguna manera prolongado, esas personas deberían ser evaluadas de alguna manera. Obviamente, una persona con muy pocos signos y síntomas, pero con algunos signos y síntomas residuales después del día 14 por 2 semanas y que desaparecen, esos están en mejor condición que las personas que van hacia 4, 8 o más semanas. Hemos tenido secuelas de personas ya con 16 semanas y que están activas esas secuelas y obviamente restringiendo actividades laborales. Por lo tanto, cada situación particular debe ser evaluada. ¿Quién la debe evaluar? El médico de la compañía, el médico de la empresa o el médico de la IPS que tiene la empresa. Si la persona tuvo un COVID muy leve y está completamente recuperado, él mismo nos dice que se siente absolutamente bien, que quedó como si no hubiera tenido nada. Esa persona no necesita pasar por una evaluación médica, pero una persona que confiesa secuelas después de COVID debe ser evaluada para poder determinar cuál es el tamaño de esas secuelas, cuál está siendo la proyección de duración de esas secuelas y si requiere alguna evaluación adicional clínica, paraclínica o médica para poder determinar restricciones de esa persona. Bueno, no, súper interesante porque es que yo creo que aquí vamos a dividir un poco el tema en ese universo de los que usted llama y que se conocen como los asintomáticos y de las personas y aquellos grupos de que han tenido síntomas leves y después voy a decir un poco los que se agravaron y que responden a ese 20% que de alguna manera tuvieron una sintomatología diferente. Y la primera pregunta que nos surge a todos en nuestros lugares de trabajo cuando alguno de nuestros equipos presenta COVID es, bueno, teniendo en cuenta estos 3 grupos, es necesario después de los 14 días hacerle una prueba de COVID para proceder al reintegro o de verdad de pronto, dependiendo de los casos, no se requiere. Echando memoria, al principio de la pandemia decíamos, toda persona que termina 14 días requiere una prueba para reintegrarse al trabajo para estar seguros. Cuando fuimos conociendo la enfermedad y nos apoyamos en otras epidemias como el SARS y el MERS de principios de siglo,
aprendimos la lección y dijimos, no necesitamos segunda prueba. ¿Por qué no se necesita segunda prueba? Muy fácil. Las pruebas post-COVID pueden seguir detectando presencia de material genético, en algunos casos, si hiciéramos pruebas PCR, o material antigénico, si hiciéramos pruebas de antígenos. Y esas pruebas podrían seguir siendo positivas sin que tenga población viral, sin que tenga virus infectante. ¿Qué es lo que está saliendo en esa saliva que tomamos o en ese moco nasal que tomamos para hacer la prueba? Lo que está saliendo es material residual después de la infección. Y ese material residual puede salir 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, y hay gente que demuestra 6 y 7 pruebas, 6 y 7 meses después de haber sufrido COVID. Ese material residual tenemos claro que ya no infecta a ninguna persona. Por eso hoy no es un requisito practicar segundas pruebas como criterio de reintegro al trabajo. ¿Cuál es el criterio entonces? 3 días sin signos y síntomas después del día 10, y si la persona mantiene signos y síntomas posteriores al día 10, 3 días sin signos y síntomas sin que podamos comprobar, o con una disminución notable que nosotros decimos que tienden a 0, es decir, que ha habido una reducción notable, entendiendo que pueden existir algunos signos y síntomas que van a ser parte de las secuelas posteriores, pero si hay una notable reducción de esos signos y síntomas o ausencia en las últimas 72 horas, 3 días, esa persona tiene el criterio para regresar al trabajo tranquilamente, porque no va a infectar a nadie, porque a partir del día 10 o 14, según cada caso, esa persona ya no se vuelve infectante. Pero si tiene algunos síntomas, ¿puede infectar a otros después de pasado este tiempo? Ok. Muy bien. Y esa es digamos, una duda muy frecuente. La indicación clínica de que no infecta dice sin signos y síntomas o con una clara tendencia hacia la reducción, mínimos signos y síntomas. Y hay algunos signos o síntomas que no entran en eso de mínima reducción. Si al día 14 una persona todavía tiene fiebre, si al día 14 una persona tiene dificultad respiratoria, si al día 14 una persona tiene dolor en el pecho fuerte que le impide ejecutar sus actividades, esa persona, así los haya disminuido la fiebre, el dolor en el pecho, la dificultad respiratoria, esa persona no se puede reincorporar al trabajo. El resto de los signos y síntomas, el criterio es, si se redujeron tanto que tienden a 0, esa persona ya no infecta a nadie. Y si no tiene signos y síntomas, en las últimas 72 horas, con mayor razón, no va a infectar a nadie. Ok, absolutamente claro, doctor Osvaldo. Yo creo que aquí nos queda bastante ejemplarizante, según el caso y según esta tipología, en qué momento sí se puede dar ya esa reincorporación, en la cual no se hace necesaria la realización de una segunda prueba, teniendo en cuenta lo que usted nos compartió y que al final pues termina saturando un poco de costos en el sistema que no generan ningún beneficio en ese sentido. E incluso quitándole pruebas a otras personas que sí las necesitan, porque se presume que están infectadas, y con la escasez de pruebas le estaríamos quitando pruebas a otras personas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, veíamos que en algunos países parte del control de la pandemia fue la realización infinita de pruebas a cualquiera con esos síntomas. Entonces no habría mucho sentido hacérselas a personas que sabemos que ya han pasado por el COVID. Aquí surge una inquietud, y es un poco, yo le voy a confesar, doctor Osvaldo, uno pues oye las historias de los amigos en otros países y está viendo en países que han avanzado fuertemente en los procesos de vacunación, cierta sensación de liberarse con algunas medidas de autocuidado. Voy a hablar ejemplo específicamente del uso de tapabocas. Estamos viendo que ya hay algunos países donde ya dejó de ser obligatorio el uso de tapabocas, y un poco en la sensación de ese avance que se ha tenido con el plan de vacunación, pero también cuando se ha tenido un número de infectados importantes. Y aquí voy a hacer una pregunta súper exacta, doctor Osvaldo, y es, definitivamente las personas que han tenido COVID-19 tienen riesgo de volverse a infectar o reinfectarse.
Muy bien, una pregunta muy pertinente y muy importante. Pertinente porque, mire usted, el SARS-CoV-2, el virus de esta enfermedad, cambia, evoluciona, como cualquier otro microorganismo y como cualquier otro ser vivo. Nosotros mismos evolucionamos permanentemente. Por lo tanto, la posibilidad de reinfección de una persona por el mismo virus que me infectó es absolutamente mínima esa posibilidad, porque la persona desarrolló una inmunidad adquirida. Nosotros teníamos una inmunidad innata, ahora desarrollamos una inmunidad adquirida donde los niveles de anticuerpos y los niveles de células T que conservan la memoria del contacto con el virus y que hace que se dispare una nueva reacción inmunológica si llega a entrar nuevamente el virus, hace prácticamente imposible que una persona vuelva a tener la infección. Pero ese prácticamente imposible sugiere que hay alguna probabilidad de personas reinfectadas. Y máximo con lo que estamos viendo en la evolución del virus, las nuevas cepas, mutaciones y variaciones, que las conocimos en un principio como del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, andina, ya tenemos una cepa andina, la cepa californiana, neoyorquina, la cepa de la India. Hoy no se denominan con los nombres de los países, se denominan alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Esa posibilidad de nuevas cepas siempre plantearán el interrogante, ¿será que yo me puedo volver a infectar ya no por el virus Wuhan con el que nació esta infección, sino con un nuevo virus? Y esa posibilidad está planteada. En el mundo entero hay revisión de casos de reinfección que se admiten como reinfección. No son muchos, porque lo más frecuente no es reinfección, sino una reactivación de las secuelas post-COVID. No es mucha la reinfección, pero cabe la posibilidad de reinfección. Si yo tengo nuevos virus en mi organismo y esos virus son radicalmente distintos al virus con el que nació la pandemia, es posible y cabe la posibilidad de reinfección. Sí hay posibilidad de reinfectarse. Yo creo que aquí hay que tener un poco que esas medidas de autocuidado hasta que no veamos cómo avanza y como usted muy bien lo dijo al inicio, seguimos todavía después de año y medio aprendiendo de esta enfermedad y de lo que va transmitiendo. Entonces yo creo que sí tenemos que tener en cuenta esa posibilidad y sobre todo lo digo porque seguramente nuestro país en los próximos meses va a tener unos avances importantes en su programa de vacunación. Se dará lugar también a las labores nuevamente en algunos lugares de trabajo, con estos planes de alternancia, lo que está pasando un poco en el colegio con los niños, pero eso no disminuye esa posibilidad donde dejemos de tener esas medidas de autocuidado que se vuelven tan importantes en ese sentido. Ahí vale la pena una anécdota, doctora Adriana. Estados Unidos en días pasados dio un permiso para que estuviéramos sin tapabocas e incluso sin distanciamiento social en áreas abiertas. Ya algunos estados han empezado a reversar esa medida. Han vuelto a pedir el uso de tapabocas y la conservación del distanciamiento social. ¿Y por qué se da eso? Porque hoy se sospecha que en Estados Unidos alrededor del 30% de la cepa circulante es la cepa india. La cepa india es la más distinta a todas las cepas anteriores. Y esa cepa india, o delta, como se le llama hoy en día, esa cepa tiene diferencias y está explicando de pronto un aumento del número de casos que en algunos estados de Estados Unidos, a pesar de una amplia vacunación, todavía no inmunidad de rebaño, está viéndose por estos días y algunos estados han echado reversa de esa medida anterior. Por lo tanto, eso se llama principio de precaución. Ante la imposibilidad de saber con certeza que algo puede suceder, tomo la mejor medida precautiva. Doctor Osvaldo, no me aguanto las ganas de hacerle esta pregunta. Hablando un poco de la cepa india y de lo que está pasando en Estados Unidos, y es, pues usted más que nadie es consciente de las cifras que hemos tenido de tanto de fatalidades en este país como el número de contagios tan alto. ¿Hay posibilidad que se haya desarrollado una cepa exclusiva en Colombia? ¿Hay alguna evidencia científica en ese sentido? ¿Qué está pasando ahí? Porque no deja uno de preocuparle cuando uno compara las estadísticas y ve lo que está sucediendo. Es dramático lo que pasó en los últimos meses. Digamos que aparte de esa situación donde los colombianos no tuvimos ciertas medidas de autocuidado, ¿puede haber alguna variable del virus? ¿Usted que está conocedor del tema en ese sentido? Bueno, pues le quiero contar que
recientemente en España salió una noticia. En España le hacen a toda persona que llega aleatoriamente un número X de pruebas a los viajeros. Okay. Se encontró con mucha frecuencia que viajeros colombianos tenían una cepa que podría corresponder a una variante colombiana, pero que cuando se hizo la mapificación genética de ese virus encontrado, se dieron cuenta que correspondía a otras cepas que ya habían sido identificadas, y por eso no se puede hablar al día de hoy de una cepa colombiana. Okay. Ahora bien, que algún día se diga que tenemos una cepa colombiana, a eso están todas las probabilidades. Brasil tiene 2, la India tiene 2, esta última Delta, pero ya habían tenido una variación de la cepa del Reino Unido. El Reino Unido y la India conservan muchas relaciones a pesar de que tuvieron pues su historia muy creciente de enemistad, pero siguen teniendo algún intercambio comercial, sobre todo en los últimos años, y ellos pudieron determinar que esas cepas definitivamente tenían variantes obviamente específicas. Algún día se dirá que tenemos cepas colombianas. Al día de hoy nosotros no podemos asegurar. Se le hizo esa consulta al Instituto Nacional de Salud, que tiene el poder de investigar con absoluta claridad esa mapificación de cepas, y no tenemos una cepa colombiana. Que probablemente sí tenemos aquí circulación de la cepa del Reino Unido, de la cepa de Brasil P1, de la cepa del Brasil P2, y no es raro que tengamos cepa andina, no es raro, eso sí estaría en todas las probabilidades. Hoy no podemos hablar de una cepa colombiana. Ok, perfecto, ya, tenía que aguantarme, yo sabía que solamente usted podía contestar un poco esa inquietud que ante el número de casos no deja uno de sorprenderle en ese sentido que podría estar pasando en nuestro país. Y si uno, cuando uno plantea estos entornos, cuando uno y yo creo que todos los empleadores hemos aprendido a lo largo de este año y medio de vivir en este mundo pandémico, esas acciones de cuidado, siempre pensamos en cuáles son esas limitaciones que eventualmente pueden quedarle a un trabajador, o esas secuelas médicas, por así decirlo, que de alguna manera le pueden impedir a esa persona reincorporarse, o que de cierta forma lo limiten a desarrollar algunas labores específicas. Primero le tocó al sector salud, que fueron pues y a todos aquellos que estuvieron en esa primera línea atendiendo los casos de COVID. Sin embargo, pues ya vemos que cada vez más y más sectores se dan en ese sentido. ¿Cuáles son esas secuelas médicas que definitivamente van a tener a las personas, y que sobre todo tenemos que generar conciencia, doctor Luis Osvaldo, a los que somos responsables del cuidado de nuestros equipos en generar acciones en ese sentido? Muy bien, muy buena esa pregunta, porque nos permite darle claridad a las personas que ya han pasado por COVID y a sus familiares o amigos o personas de seguridad y salud en el trabajo de nuestras compañías, que deberían estar con ojos abiertos, oídos muy despiertos, para poder detectar esos posibles casos. Las secuelas en el mundo entero, vamos a referir al mundo entero, más frecuentes son las siguientes, y luego hablaré de lo que estamos encontrando en Colombia. En el mundo entero, la secuela más frecuente se llama síndrome de dificultad respiratoria. Es la primera secuela a nivel mundial. De todas las secuelas ocupa el 70% el síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cómo se distingue eso? Como una fatiga, una sed de aire al momento de ejecutar actividades. También se manifiesta acompañada por tos. Esa tos puede ser seca o puede ser con flema. Segunda secuela a nivel universal más notificada, fatiga crónica física. Es la segunda secuela más notificada. Tercera, secuela fatiga mental. Tercera secuela. Cuarta, trastornos del sueño. Trastornos del sueño. Quinta, una secuela que se le denomina agotamiento integral, que incluye fatiga física, fatiga mental, fatiga emocional y trastornos del sueño. Eso se llama un agotamiento generalizado, que está muy cerquita a convertirse en lo que se llama un síndrome de fatiga crónica, que es bastante difícil de ser tratado. En Colombia, coincidiendo con esto, tenemos en primera instancia síndrome de dificultad respiratoria, fatiga física, fatiga mental, y en Colombia hay una cosa que empieza a
identificarse y es la prevalencia por más de 12 semanas de algunos casos de pérdida del olfato, pérdida del gusto o trastornos del olfato, trastornos del gusto. Y eso también había sido notificado a nivel internacional, pero con mucha menos frecuencia. Y en Colombia eso lo estamos viendo con alguna frecuencia. No podríamos decir exactamente porque no tenemos estudio todavía de prevalencia de secuelas. Yo tengo la fortuna de hacerle seguimiento a un grupo grande de trabajadores y me he encontrado con esas secuelas. Otras menos frecuentes incluyen un trastorno digestivo de intolerancia a los alimentos, un trastorno digestivo que podría dar confusión con problemas de gastritis, úlcera, sobre todo gástrica, trastornos diarreicos y algunos trastornos comportamentales muy escasos, hábitos y costumbres que la persona antes de COVID no tenía y que se consideran que son desviación del comportamiento normal de una persona. Ejemplo, ganas de ir al licor, ganas de aumentar o de iniciar el consumo de cigarrillos o de sustancias psicoactivas. Eso es muy raro, por fortuna, pero lo tenemos que tener presente. Wow, doctor Osvaldo, usted me acaba, porque fíjese que ante lo que usted nos está compartiendo, yo creo que aquí se vuelve vital ese seguimiento que los líderes de HSQ, ese seguimiento que cada empleador debe tener casi específico con los equipos que se están reincorporando a sus labores después de padecido el COVID. Sabemos que tenemos una serie de consecuencias que nos están quedando posterior, pero que algunas de ellas sí imposibilita la realización de los trabajos. Voy a poner el ejemplo, el primero que se me viene aquí en la cabeza, pero un transportador, un conductor de carga, pues definitivamente si queda con trastornos del sueño, no puede reincorporarse a sus labores. Y trabajo en alturas. Trabajo en recintos confinados. De acuerdo, entonces yo creo que aquí se abre este panorama tan importante y tanto de ese seguimiento muy particular y del 1 a 1. Paso sea hacer el comentario que durante la jornada de nuestro Congreso 54 vamos a desarrollar una serie de paneles que son transversales y que durante cada uno de los días vamos a estar viviendo. Y uno de ellos, y tal vez de los más importantes, doctor Osvaldo, es el de salud mental, el cual va a estar liderado por usted, que muy amablemente nos ha permitido la facilidad de esa entrega, de ese conocimiento y de ese estudio que usted ha hecho al respecto, para que demos esos debates que se vuelven importantísimos. Pero es que creo que con esa respuesta que usted nos acaba de dar, vemos que el seguimiento y esa particularidad, ese 1 a 1 que tenemos que hacer en esa reincorporación es vital. ¿Qué vamos a ver un poco en ese panel de salud mental, doctor Osvaldo? Un poco compartámosle a la gente lo que queremos que suceda durante 23, 24 y 25 de junio. Bueno, para nadie es un misterio que la salud mental en el mundo del trabajo constituye hoy en día una tendencia universal. Yo diría los trastornos derivados de la relación hombre-máquina, biomecánicos y ergonómicos, más los problemas de salud mental, ahí están dos polos de la atención que hoy precisa el mundo del trabajo. La salud mental en el mundo del trabajo viene siendo atendida de mejor manera en los últimos años, por fortuna, pero es tan amplio el panorama y las dimensiones de la atención a esa salud mental que yo creo que el panel va a ser un momento propicio para que lo abordemos de esa manera. Y sin lugar a dudas, allí tendremos necesidad de hablar del fenómeno del estrés, del fenómeno de burnout, del fenómeno del acoso laboral y también de los trastornos relacionados con la salud mental derivados de COVID-19. Y yo creo que allí podremos discutir ampliamente lo que significa el origen de estas situaciones y también, y lo más importante, y eso cómo se previene y eso cómo se controla si es que ya lo tenemos. Cómo se previene y cómo lo controlamos si es que ya lo advertimos en los lugares de trabajo. Así es que invitados a este como a los demás paneles que vamos a tener durante el 54 Congreso del Consejo.
Pues muchas gracias, doctor Jorge Osvaldo. Yo creo que es un momento ya, mire, yo conversar con usted es fabuloso porque creo que no hay una persona, y se lo digo con toda la transparencia del caso, más estudioso que usted frente a todos estos temas de COVID, y a mí se me empieza a ir el tiempo y me empiezan a regañar desde el máster allá arriba. Dianita, adelante, ya estoy otra vez aquí interrumpiendo mis tiempos, adelante. No, doctora Adriana, doctor Jorge, tranquilos, no hay ningún inconveniente. Sabemos que este tema genera mucha conversación y se nos va un poquito el tiempo. Solamente queremos compartirles una información institucional de valor para todos nuestros más de 150 personas conectadas. Adelante. Llega en el 2021 el Congreso 54 de Seguridad, Salud y Ambiente. 70 conferencias nacionales e internacionales. 10 países invitados, 4 paneles de actualidad, 6 ejes temáticos especializados, control operacional de riesgos, gestión y cultura en seguridad y salud en el trabajo, gestión y tendencias ambientales, innovación y tecnologías aplicadas en seguridad y salud en el trabajo, salud laboral, legislación en seguridad y salud en el trabajo. Más de 100 expositores en la versión 35 de la Feria de Seguridad Integral. Conferencias descargables. Tendrás acceso a todas las conferencias. Vive nuevamente la experiencia. 23, 24 y 25 de junio. Consejo Colombiano de Seguridad. Aseguramos abrazos. Mayores informes en congresosccs.org.co. Esta es una invitación a toda nuestra audiencia para que participe el 23, 24 y 25 de junio del Congreso más importante de Latinoamérica en riesgos laborales, el 54 Congreso en Seguridad, Salud y Ambiente. Cualquier persona interesada puede acceder a congresosccs.org.co y allí realizar su proceso de registro, tanto para el Congreso como para la oportunidad que tenemos de nuestra Feria de la Seguridad Integral, que es de acceso libre para todos los interesados. Así que invitadísimos a participar. Y bueno, y con esta información volvemos con ustedes. Doctora Adriana, doctor Jorge Osvaldo, adelante. Anita, muchas gracias. Y bueno, entonces ya hablamos un poco de este panorama de salud mental. Yo creo que se vuelve un tema importantísimo, usted lo decía, doctor Osvaldo. Creo que también hay otras circunstancias, y es que, pues desafortunadamente, nuestro país en los próximos días seguramente se va a acercar a una cifra de 100.000 personas fallecidas por COVID, lo cual genera un impacto también en esas secuelas mentales desde el punto de vista del duelo, de lo que es esas familias que nunca volverán a ser igual y que seguramente también tendremos y también tenemos que tenerlas en cuenta en nuestros lugares de trabajo. Y yo creo que ese es el momento propicio como para hablar un poco de eso. Pero yo me voy a salir un poco de salud mental porque aquí la invitación es que todos se conecten a nuestro panel y puedan acceder a el cual está abierto para preguntas. Y voy a contarle una historia. Yo en días pasados estuve viendo un especial de un médico del CDC que decía que de alguna manera la única posibilidad de volver a ciertas actividades sociales, obviamente con un número reducido de personas, es a aquellos que están vacunados. ¿Eso qué quiere decir? Que podía haber fiesta de vacunados, en mi idioma, y era que si se reunían 10, máximo 12 personas y todas ellas estaban vacunadas, podía ser un espacio más o menos seguro. Yo no vengo a hablarle de fiestas porque claramente este no es el espacio, pero aquí la inquietud que sí me surge es nuestro país está avanzando fuertemente en el plan de vacunación por parte de los empresarios, viene siendo liderado por la ANDI, y digamos que ya vemos que hay avance con ciertas cajas de compensación en ese sentido. Y aquí podríamos decir que si hay un número, si hay un alto porcentaje de funcionarios vacunados, tenemos inmunidad de rebaño, casi que como mi ejemplo en las fiestas, tenemos compañías que tienen inmunidad de rebaño.
Bueno, muy buena esa pregunta, pero hagamos una aclaración. La inmunidad de rebaño se alcanza cuando alrededor del 70% de la población está vacunada. Okay. Una empresa, y pongamos el ejemplo, si en una empresa se da que el 70% de las personas están vacunadas, uno podría decir, la cohorte de la empresa está viviendo una inmunidad de rebaño, es decir, la probabilidad de que alguien se infecte por actividades laborales es muy baja. Pero dado que esa cohorte interactúa con el resto de la comunidad donde no hay inmunidad de rebaño, allí los no vacunados pueden entrar el virus a una organización e infectar a aquellos que no están infectados. Y queda un interrogante, y podrán de pronto eventualmente introducir una cepa para la cual la vacuna no tenga suficiente eficacia. También cabe un interrogante, y ese interrogante está tratando de ser despejado por varias investigaciones que están en curso hoy. ¿Qué tanta eficacia tienen las vacunas frente a las nuevas cepas que están en evolución hoy en día? Ese es un interrogante que vale la pena hacer. Por lo tanto, uno puede hablar de inmunidad de rebaño si el 70% de mi empresa está vacunada, y eso sería más claro para aquellas empresas, por ejemplo, que trabajan en campamentos y donde viven siempre los mismos, la burbuja de los mismos. Pero va a resultar muy difícil hablar de inmunidad de rebaño en una empresa cuando el medio exterior con el que interactúan las personas de esa empresa todavía no están vacunadas, y eventualmente nos encontramos o contra otras variantes del virus o con otras personas no vacunadas que van a empezar a infectar los no vacunados de mi empresa. Hay que tener esa distinción. Importantísimas aclaraciones, doctor Osvaldo, porque yo creo que más de un empresario puede estar pensando que de alguna manera puede lograr esa inmunidad de rebaño en las organizaciones, pero en la medida que se haya interacción, el solo transporte ya genera ahí un riesgo diferente, que efectivamente yo creo que al final, y esas recomendaciones que usted nos da, pues lo que nos generan es un llamado un poco a que esas acciones de autocuidado, pues obviamente no se pueden perder. Yo creo que ese es un poco el mensaje desde esas nuevas cepas. Y desde Seguridad y Salud en el Trabajo, doctora Adriana, pues tenemos una tarea que hacer, es bregar a que todo nuestro personal, ahí sí, todo nuestro personal esté vacunado, porque ahí sí aseguraríamos que por lo menos para las cepas prevalentes no vamos a tener más problemas en la empresa. Que eventualmente tengamos reinfecciones o eventualmente una cepa sea menos eficaz frente a una vacuna, eso habrá que asumirlo como lo está asumiendo el mundo entero. Pero nosotros tenemos un papel allí importante de tratar de que concienticemos a todo el mundo de que reciba su vacuna. Pues doctor Osvaldo, el chat está lleno de preguntas y yo antes de pasarme a darle este espacio que es de ustedes, nuestros seguidores de los espacios de seguridad del Consejo Colombiano de Seguridad, quisiera que usted nos diera esas principales reactivaciones, esas principales recomendaciones para una reactivación laboral segura, que ya nos acaba de compartir una de ellas, y es desde las áreas de HCQ tratar de invitar a que el 100% de la población esté vacunada. Yo sigo creyendo que en los próximos meses vamos a tener unos avances importantes en este país en ese sentido. ¿Cuáles serían esas otras recomendaciones, un poco desde la vista del trabajador y también desde la vista de la empresa, para tener esa recomendación, esa reactivación laboral segura, que yo creo que al final todos esperamos que se dé? Yo creo que es una necesidad latente avanzar en esa fase de reactivación. Muy bien, muy buena esa pregunta. Voy a tratar de ser muy concreto. Primera propuesta concreta. Evaluemos los pacientes COVID, o al menos una entrevista por parte de Seguridad y Salud si no contamos con médico o enfermera permanente en la empresa. Una entrevista. Esa persona no confiesa ningún signo y síntoma. Lo dejamos trabajar y lo observamos. Si al observarlo trabajar identificamos algún signo o síntoma de preocupación, lo hacemos evaluar. La mayoría de las EPS han sido conscientes de que los pacientes que pasaron por cuidados intensivos o por hospitalización salgan con un plan, con una terapia física y con una terapia respiratoria. Pero en muchos casos ha faltado o que la persona se le asigne ese programa o un profesional que lo acompañe, y muchos se quedan sin esa terapia respiratoria y terapia física para tratar de mitigar la famosa
el famoso síndrome de dificultad respiratoria, la fatiga física, la fatiga mental. Si esas personas confiesan signos y síntomas de fatiga, de síndrome de dificultad respiratoria, de trastorno del sueño, por favor, solicitemos que esas personas sean incluidas en programas de rehabilitación pulmonar, de rehabilitación física, de rehabilitación mental, de rehabilitación del sueño, si esas fueron las secuelas con las que quedaron. Segundo, toda persona que haya pasado por una unidad de cuidados intensivos y que regrese al trabajo debería tener una evaluación médica. Con mucha frecuencia, esas personas tienen asegurada una secuela y yo debería definir si esas personas requieren una restricción laboral, requieren una disminución de la carga laboral y cómo se va a hacer esa reincorporación hacia su vida normal posteriormente. Eso lo debe hacer el área de seguridad y salud del trabajo, en especial el área de salud, el área médica, medicina del trabajo. La tercera, no tenemos por qué abandonar las medidas hoy en día y estamos a más de 200 días de inmunidad de rebaño en Colombia. No tenemos por qué abandonar ninguna de las medidas de bioseguridad. Distanciamiento social, 2 o más metros, uso de tapabocas, lavado de manos cada 2 horas, al menos 20 a 40 segundos, limpieza y desinfección de las superficies que tocamos a diario y aislamiento de toda persona que resulta con signos, síntomas o que confiesa contactos. Esa última situación, aislamiento de las personas con signos y síntomas y contactos, no se puede abandonar, como ya lo han hecho algunas organizaciones y han tenido que sufrir las consecuencias. Por lo tanto, si hacemos bien la reincorporación de las personas que vienen de COVID, los asintomáticos y los que confiesan que no tienen signos y síntomas de una manera natural, los que confiesan signos y síntomas a través de rehabilitación física y cardiopulmonar, en algunas ocasiones incluso rehabilitación cerebral porque quedaron con problemas o trastornos cognitivos, esas personas deben ser sometidas a esas terapias, evaluadas y evaluar su carga laboral, sus restricciones para hacer una vida de reincorporación mucho más cercana a lo normal. Y aquí yo no dudo en decir, necesitamos vigilancia de la salud de los trabajadores con COVID. Vigilancia de la salud de los trabajadores con COVID. No los podemos abandonar a su suerte. Eso luego se traducirá en debilidad manifiesta, en estabilidad laboral reforzada, se traducirá en ausentismo laboral por enfermedad. La forma de evitarlo es hacer esto tempranamente. Como hemos hablado, doctor Jorge Osvaldo, en este espacio de esos programas de vigilancia al interior de las organizaciones, el resultado que generan, y creo que usted nos hace un llamado en general y yo me permito resumirlo, es que ahora más que nunca ese espacio de vigilancia se vuelve fundamental para esa fase de reincorporación. Y creo que ese es el papel que tenemos los empleadores y todos aquellos que tenemos relación directa con nuestros equipos de trabajo, pues tenemos que establecer esos programas específicos, entender muy bien lo que pasa con esas personas que han pasado por UCI y bueno, y para el resto de trabajadores definitivamente nunca olvidar esas medidas de autocuidado que son responsabilidad de cada uno de nosotros y bueno, y sin lugar a dudas seguir haciendo el seguimiento a los síntomas y a los casos en ese cerco epidemiológico. Doctora Adriana, déjeme hacer una ñapita de 10 segundos porque a veces pensamos más en los trabajadores operativos, en los que están en la planta, en producción al frente de equipos, máquinas, herramientas, conducción de vehículos y nos olvidamos de los que trabajan en las oficinas. Allí los trastornos cognitivos hay que identificarlos. Hay personas que empiezan a manifestarse y me olvidan las cosas con más frecuencia. Hay que atenderlos, hay que ayudarles. Eso requiere dirección, eso requiere acompañamiento. Se me olvidan las tareas que voy a hacer próximamente, las tengo que apuntar. Bueno, eso requiere ayudas. Se me vuelve eterna la jornada laboral y termino fundido, llego a mi casa fundido. Parémosle bolas también a los trabajadores de oficinas. Es probable que la carga laboral allí tenga que ser de alguna manera identificada y afrontada de una mejor manera. No nos olvidemos de los trabajadores intelectuales. Los procesos cognitivos también se pueden ver alterados por COVID-19. Con eso contesto también una de las inquietudes que vi por ahí en el chat. Y ahí quisiera incluir un poco en ese equipo, yo creo que la necesidad del cuidado es a todo nivel. Estamos viendo
presidentes de compañía, líderes, alta gerencia de compañía que han pasado por estos trastornos y que también están teniendo que afrontar pues los retos que se generan a partir del mundo de la pandemia que se está viviendo, que también genera algunos trastornos en su salud mental y que se hace evitar. O sea, aquí la labor de cuidado es para todos y que de alguna manera es importantísimo que empezamos a seguirla. Bueno, yo voy a arrancar con las preguntas porque si no, no me lo van a perdonar nunca. José Luis Mora nos pregunta, y un saludo especial a José Luis Mora, si la persona no se contagia por nexo laboral, ¿es obligación que la empresa suma un examen para evaluar las secuelas con que haya quedado? Bueno, esa pregunta es muy interesante y allí tenemos que recordar que el seguimiento de la salud de los trabajadores es no solamente para enfermedades potencialmente laborales, como sería el caso de COVID, sino también para las enfermedades comunes, para los que llamamos enfermedades generales. ¿Y por qué? Porque es que el primer impactado por ese tipo de enfermedades es la misma organización. ¿En qué términos se impacta? Menor productividad, mayor ausentismo. Menor productividad y mayor ausentismo, aumento de los costos indirectos de la organización. Y además incidencia directa en la productividad, doctor Osvaldo. Marcela Reina nos pregunta, ¿qué probabilidad hay que una persona con las 2 dosis de vacuna se contagie? Existe la probabilidad. Lo único que estamos muy cercanos a decir con rotundo objetivo que las 2 dosis nos aseguran es que no vamos a tener una enfermedad grave o mortal, pero que nos podemos contagiar, incluso con las vacunas de más alta eficacia, Pfizer, BioNTech y Moderna y Sputnik, que han declarado las mayores altas tasas de eficacia. Nos podemos infectar. Todas ellas aseguran que podemos tener una enfermedad COVID leve. Lo que no podríamos o no deberíamos estar teniendo es enfermedades graves, severas o mortales. Pero, y para ser coherentes, ya hemos tenido personas fallecidas con 2 dosis de vacuna a nivel del mundo y se ha podido demostrar que tuvieron una enfermedad o paralelo a la vacunación o una enfermedad en algunas personas que tenían sistemas inmunológicos muy debilitados y fallecieron aún con 2 dosis de vacuna. La probabilidad es muy baja, pero ahí está. Por eso es que hay que seguirnos cuidando. Definitivamente. Yo este fin de semana también oí un caso de una persona que estaba inmunosuprimida, que tenía las 2 dosis, igual falleció. Adriana Castellanos nos pregunta, buenas tardes, en ese sentido de los trabajadores que estuvieron en UCI, ¿la empresa debería tener un procedimiento de reingreso para tener en cuenta las recomendaciones médicas que le sugieren el médico? Estoy leyendo textualmente la pregunta. Ok, la respuesta es sí. Si llamamos procedimiento a qué es lo que debo hacer con esa persona que viene de una unidad de cuidados intensivos o de una hospitalización prolongada, la respuesta es sí. No es un nuevo procedimiento. Yo lo debería tener como parte de la reincorporación al trabajo de cualquier trabajador que se ausentó por razones de un accidente, de una enfermedad común o una enfermedad laboral. Es parte de eso. Lo que se tendría que producir es un ajuste, porque no es lo mismo reincorporar una persona que viene de una infección a una persona que viene de un traumatismo o que viene de un accidente, de una enfermedad como una silicosis, como un síndrome del túnel carpiano. Aquí vamos a reincorporar personas que vienen de una enfermedad infecciosa, es producir un pequeño ajuste en esos procedimientos de reincorporación. Perfecto. Yo creo que aquí también hay que tener en cuenta, doctor Osvaldo, sí, con todo respeto, que además hay que entender el 1 a 1, ¿no? Sí. Puede personas durar en UCI y de pronto su salud mental no salir afectada y eso está válido, pero pueden haber casos de personas que pasaron por UCI y que tienen una afectación en su salud mental y yo creo que requiere. Entonces hay que mirar más que ese procedimiento de reingreso, entender un poco las circunstancias que está viviendo directamente. Particulares de cada individuo. Particulares de cada individuo. No reintegramos enfermedades, reintegramos enfermos y cada enfermo es distinto y cada trabajador es distinto. Hay personas que estuvieron en UCI y están hoy como si no hubieran pasado por ningún lado. Y hay personas que están salieron de UCI y la están pasando muy mal. Creo que usted lo resumió tal cual como debe ser y como es esa labor que tenemos. María Fernanda Sánchez nos pregunta,
La ARL nos pide reportar los casos que se han presentado y al ser por nexo laboral, quedan para la empresa como una enfermedad laboral. ¿Esto debe ser así? Sí, eso es lo que está planteado desde la resolución 666 del año 2020, en el sentido de que si se puede comprobar que el contacto que tuvo una persona dentro de la organización desencadenó un COVID-19, esa enfermedad se llama laboral y obviamente se debe reportar, se debe investigar y debe tener un tratamiento de acción correctiva para cada caso. Bueno, Dilman Gordillo Melo nos pregunta, cuando la persona se ha vacunado con las 2 dosis, ¿a cuántas semanas es la mayor efectividad? Muy buena pregunta. Israel y el Reino Unido acaban de hacer algunas investigaciones en ese sentido y tenemos claro lo siguiente. Después del día 14 a 18 de la primera dosis, la eficacia se alcanza con esa primera dosis. Y después de la segunda dosis, esa eficacia se alcanza entre el día 18 y 28 máximamente. Es decir, que uno esperaría que al mes, a grosso modo, al mes, esa eficacia ya es muy alta con 2 dosis. Hay unos protocolos en Europa que dicen que al día 20 se esperaría que la eficacia del 90% de las vacunas, al día 20, después de la segunda dosis, ya esa eficacia se alcanzó similar a como fue declarada en los protocolos de cada vacuna. Estamos entre el día 20 y el día 30. Ok, perfecto. Doctor Jorge Osvaldo, la verdad es que para el Consejo Colombiano de Seguridad, y estoy convencida que también para nuestra audiencia de estos espacios de seguridad, es fabuloso contar con su presencia. Yo, en nombre de muchos colombianos, le doy las gracias por haber estudiado y por tener ese rigor para que aprendamos desde nuestro país ese conocimiento del COVID, sobre todo con esa mirada desde el punto de vista laboral. Yo creo que al final el COVID nos ha enseñado eso, nos ha vuelto a poner en lo fundamental, en cómo el cuidado por quienes al final hacemos parte del aparato productivo y económico del país se vuelve importantísimo para esa reactivación económica. Así que en nombre de todos, de verdad, 1.000.000 de gracias por estudiar tanto y por compartir con tanta generosidad este espacio. Y le voy a dejar una tarea, háganos una invitación de lo que vamos a vivir la semana entrante en el 54 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Bueno, no, lo primero, muchas gracias por la invitación y tengan por seguro que seguiré estudiando. No paramos de aprender y tendremos que seguir reconociendo con humildad que es más lo que nos falta por aprender que lo que conocemos. Y lo que conocemos se vuelve caduco muy rápidamente, se vuelve obsoleto muy rápidamente. Por lo tanto, aquí el llamado es a que todos hagamos la misma tarea de estar aprendiendo permanentemente. Yo estoy convencido que una entidad que tiene 54 congresos es porque ha tenido muchas cosas que contar, muchas cosas que decir y mucho valor agregado entregado a todas las personas que asisten. Por lo tanto, si queremos renovar nuestros conocimientos, cada año no deberíamos faltar a la cita anual del Consejo Colombiano de Seguridad, hoy a través del Congreso 54, que como lo hemos visto, allí hay temática para la seguridad, temática para la salud, y yo hago énfasis en esa temática de la salud que ha ido recobrando cada vez mayor importancia. Nos hemos ido convenciendo que hacer seguimiento a la salud de los trabajadores paga, con mayor productividad, con menores problemas, con menor ausentismo, paga. Y también tendremos obviamente la temática referida a la gestión ambiental, hoy tan en boga, tan importante en medio de esta pandemia del cambio climático, el cisne verde que a todos nos va a atormentar, que nos sigue atormentando y que será punto vital del futuro. Así es que los invitamos a todos a que hagan parte de este 54 Congreso del Consejo Colombiano de Seguridad. Muchísimas gracias, Jorge Osvaldo, y de verdad, gracias por esa consideración de lo que es ese espacio para todos los trabajadores y las empresas colombianas. Adelante, Dianita. Muchas gracias, doctora Adriana, por este espacio, al doctor Jorge Osvaldo por habernos acompañado y dejar su experticia al servicio de todas las personas que nos acompañaron, más de 150 conectados desde diferentes regiones del país en nuestra transmisión en vivo desde Facebook, Twitter
y YouTube. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y bueno, se quedaron algunas preguntas por fuera, pero infortunadamente el tiempo es muy corto en vivo y ya se nos agotó. Las pueden hacer en el marco del Congreso. Así es, pueden seguir compartiendo todas sus inquietudes a partir pues, de este espacio de conocimiento. Muchas gracias a todos. Cualquier inquietud o información que requieran del Congreso, recuerden que pueden ingresar a www.congresocss.org.co. Había varias inquietudes en el chat al respecto, entonces valga recordar la página donde pueden hallar la información. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Chao, feliz tarde. Chao, feliz tarde. Chao.